Buenos días. Bueno, a ver, tenemos un tema aquí y ese es el declive del pensamiento teórico. Hace un tiempo, hace quizás, bueno, bastantes años ya, ¿verdad? Casi que podemos hablar en términos de siglos. Pero bueno, lo cierto es que hubo un tiempo en que el pensamiento teórico, desde los griegos, ¿verdad? Desde los griegos, fue el logro más grande de la cultura, de la actividad humana en sentido general. O sea, la razón, el pensamiento teórico estuvo siempre en la cima de las producciones humanas. Buen momento este, ¿verdad? Pero resulta que no siempre fue así. Hubo un proceso de degradación de este impulso y donde más usted lo puede notar, usted que es un individuo de estos tiempos, no puede retroceder mucho, ¿verdad? Porque no entiende, mientras más para trabajar menos entiende. Pero lo cierto es que la filosofía misma, que fue quien provocó este estímulo, quien introdujo este valor, ¿verdad?, en la cultura, pues sencillamente con el siglo XX llegó a un punto en que los filósofos del siglo XX ya no podían estar a la altura de los filósofos de los siglos pasados, en el sentido de creación de grandes sistemas filosóficos. Por ahí empezó la cosa, en el orden del pensamiento. Puede ser que en otras actividades humanas esto se haya visto igual, pero digamos, yo no soy especialista en el arte, pero se puede ver en la historia del arte, quizás pues, esto sea posible, ¿no? Porque puesto que hay muchas tendencias, ¿no? Y tal vez, no sé, bueno, eso no es mi terreno, no es mi terreno, pero lo cierto es que en la filosofía, que es el pensamiento puro, que es el mejor ejemplo de todo, pues ahí sí se vio. Y entonces, digamos que el sistema más poderoso que hubo en la historia de la filosofía fue el sistema hegeliano. Y esto provocó también que la gente considerara que con Hegel terminaba al fin la filosofía, desde el punto de vista sistemático. Uno de los que ya no tenía capacidad para crear sistemas fue Karl Marx. Pero es que Marx no era filósofo. Entonces se metió en camisa de once varas, se metió ahí en esa historia que no le correspondía, que él no tenía para eso porque esa no era su área. Él había hecho un doctorado en filosofía, como lo hacía todo el mundo, y en un tema que era ridículo, ¿no? La comparación entre la filosofía de Epicuro y Demócrito, vaya, que ninguno de los dos tenía filosofía. Entonces, la verdad es que era bastante ridículo eso, ¿no? Esa tesis no sirvió para nada, nunca trascendió, nadie habla de ella, porque fue un mero ejercicio académico. Él se desempeñó más bien, como ustedes saben, en el tema de la economía. Era lo que más cercano le quedaba. Una economía especulativa que él se inventó con las influencias que tenía de las lecturas filosóficas y particularmente de Hegel. Entonces aquel engendro tampoco funcionó. Era una economía muy sui generis, ¿verdad? Entonces el asunto está en que ya él no tenía capacidad de crear un sistema. Eso en el caso particular de Marx se ve muy claro. Y por lo tanto su reacción fue una reacción psicológica, donde él dijo, bueno, como yo no puedo hacer un sistema filosófico, voy a destruir la metafísica. Y entonces toda su producción teórica la puso en función de destruir la metafísica, puesto que él no se veía a sí mismo como un metafísico, ni podía, porque no tenía para eso. Es un terreno que le quedaba grande. Entonces, pues sencillamente, y no porque no fuera inteligente, no era un tipo bruto, pero son así las cosas, ¿no? Entonces, bueno, tampoco era una lumbrera, ¿no? Como la gente lo quiere hacer ver. Pues el asunto está en que toda vez que él no podía dar una respuesta a los problemas de la filosofía, no podía competir con los sistemas anteriores, no podía superar filosóficamente hablando a Hegel, que fue su gran problema, su espina atravesada, ¿no?, en el cuello, en la garganta, pues él decidió entonces pues sencillamente tratar de destruir la metafísica, como él le llamaba a toda la filosofía anterior, erróneamente, es decir, reducir la filosofía a la metafísica, ¿no?
Y entonces pues lo que trató fue de buscarse un pensamiento, diríamos hoy, post-metafísico, ¿no? Pero bueno, el asunto es que ya no había manera de tratar de la realidad toda, digamos que encasillarle en un sistema filosófico. Entonces, para él, ¿no? Pero los que vinieron después, por eso Hegel es el punto importante, porque Hegel ya marca es el punto de inflexión. Los que vinieron después, básicamente, estoy pensando ya en el siglo XX, en los pensadores franceses, con la excepción de Henri Bergson. Henri Bergson sí, y son los casos que yo siempre resalto de Edmund Husserl y Henri Bergson. Esos hicieron un esfuerzo tremendo en la primera mitad del siglo XX en términos de filosofía sistemática. Y la verdad que se pueden considerar como, ya están en el borderline, ¿no? Pero se pueden considerar todavía como filósofos sistemáticos. Pero lo que vino a partir de ahí, sobre todo en la cultura francesa, pues se impuso la farándula. Estos pensadores que son faranduleros, que la gente le llama pensadores, pero pensadores no son faranduleros, tipos que hablan con lo que les da la gana y como les da la gana. Todo eso básicamente se puede ver en la filosofía francesa. Y como les decía, en la segunda mitad del siglo XX es cuando más se acentúa esto. De manera que la filosofía, como creo que dije en otro vídeo ya por ahí, que toqué este punto de las corrientes filosóficas, pues la filosofía dejó de expresarse en sistemas que eran obras monstruosas de construcción lógica del pensamiento, ¿verdad? Irracional. Y empezó a manifestarse en lo que le llamaron corrientes. Estas corrientes, ustedes saben, son el irracionalismo, el positivismo, el existencialismo y todos los ismos esos que se inventaron después. Claro, esto era más fácil porque tú podías decir lo que te diera la gana, más o menos, dentro de unas pautas, ¿verdad? Y después te clasificarían como perteneciente a una corriente de este tipo. O sea, tú podías ser existencialista sin necesidad de tener un sistema filosófico, ¿verdad? Eso es lo que pasaba. Y podías ser, no sé, positivista sin necesidad de tener un sistema filosófico. No, lo que en realidad lo que pasaba es que no había talento, ¿verdad?, que pudieran llevar a cabo una síntesis tan tremenda como la que hicieron los filósofos anteriores. Y por lo tanto, pues se decidió, es que ya la filosofía no necesita expresarse en sistemas, porque, fíjense la justificación, ¿verdad? Porque sencillamente la época es otra y ya no hace falta expresarse en sistemas. Pero lo que estaba pasando, en realidad, es que se estaban expresando en términos de corriente, porque no había ya capacidad para crear la construcción de esos grandes sistemas. Y se buscaron una justificación. Tan es así que ya ni siquiera, lo que vino después en la filosofía, ya ni siquiera corrientes. La filosofía se fue degradando al punto que hoy, básicamente, el peso que tiene la filosofía, incluso en los centros universitarios, son cosas prácticas que no tienen nada que ver con la filosofía. Lo que le encuentran alguna aplicación práctica, pues eso, ahí se van refugiando y metiendo los supuestos profesores de filosofía. Ejemplo claro, la ética que nunca fue nada que pudiera ya tener una dimensión filosófica, era un momento dentro de esos grandes sistemas que usted se vira para el tema moral, y entonces usted dice lo que tiene que decir dentro del concierto general de su sistema. Bueno, pues la ética, usted no se pueden imaginar la cantidad de éticas que hay, al punto que gente que ni siquiera son filósofos, ni han estudiado filosofía, ni han pasado por la universidad, ni tienen nada que ver con la filosofía, desde otras ramas del saber, otra especialización, otra especialidad, lo que sea, pues también se dedican a temas éticos, ¿entiende? Desde su perfil, ¿no?, profesional. Y entonces, por ejemplo, ética empresarial, una cosa que me viene a la mente: usted no tiene que ser filósofo para hablar de esa basura, ¿verdad? Entonces, y lo puede hacer desde áreas que no tienen que ver con la filosofía. Sabrá lo que usted estudió, administración de empresas, lo que sea, y se dedica a la ética empresariales. Pero bueno, lo cierto es que estos tipos que se dedican a la ética dentro de la filosofía son los tipos que menos conocen la filosofía. Es una cosa bien práctica, bien rudimentaria, bien oportunista, de que si se pasa algo en la medicina y van para allá a ver qué connotación ética tiene, pero entonces ya eso es filosofía. No, señor, eso no es filosofía. Eso es lo que usted hace.
Pero eso no es filosofía. Usted en filosofía no sabe nada, ni ha resuelto ni un solo problema de la filosofía. Para ponerse a hablar de que si la eutanasia y no sé qué, que, bueno, está bien, descargue todo lo que usted quiera, pero no se venda como filósofo. Pero bueno, lo cierto es que la filosofía la han ido reduciendo a eso, a momentos con vinculación práctica que son realmente muy pobres desde el punto de vista teórico. Fíjense que todo va, bueno, por ahora que lo estoy diciendo de orientación práctica, ¿no? Todo va hacia el declive de la teoría. Obviamente, la metafísica era demasiado abstracta para mucha gente, esa fue la primera en morir, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que a eso se ve en la filosofía. Se ve clarito cómo el pensamiento ha ido abandonando la capacidad teórica, el terreno teórico, porque ya no, aparentemente no tiene nada que decir. Y pues sencillamente se ha refugiado en asuntos bien particulares, cuando el problema de la filosofía era lo universal, y bien prácticos cuando el problema de la filosofía siempre fue teórico, ¿verdad? Utilizando el término teórico como lo usaban los griegos. Entonces, ¿qué pasó con la física? Todo esto se lo estoy diciendo motivado por el Premio Nobel de Física 2024. Pues con la física pasó exactamente igual. Noten ustedes que esta gente como Niels Bohr, como Albert Einstein, todos los filósofos, todos los físicos que llegaron hasta la mecánica, hasta los fundadores de la mecánica cuántica. Cuando aparecieron los fundadores de la mecánica cuántica, ya de ahí para allá empezó la física a dar señales de agotamiento teórico, ¿no? Entonces, con el surgimiento de la mecánica cuántica. Entonces usted lo observa, por ejemplo, antes los premios Nobel se dan por teorías de gran impacto, de gran alcance, ¿verdad? Y teorías, digo, también en el sentido ahora más estrecho. Vamos a poner el caso de Einstein. Einstein fue el creador de la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad en realidad son dos teorías, ¿no? Una es la teoría de la gravitación, que es la que se conoce como teoría general de la relatividad, y la otra es la teoría especial. Esta se le conoce como teoría especial, ¿verdad? Que es la primera que él hizo y tiene más que ver con el tema del movimiento, ¿no? Fíjense que eso sale de un artículo que él le puso, si mal no recuerdo, electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Bueno, esas grandes teorías, o sea, para hacer eso había que ser un gran teórico, y Einstein lo fue, obviamente. Lo que sucede es que, por ejemplo, el premio Nobel no se lo dan por esas teorías, sino se lo dieron por el efecto fotoeléctrico. Anyway, el efecto fotoeléctrico es una explicación muy interesante, es una especie de teoría también, ¿verdad? Y obviamente merece el premio Nobel. Esa cosa hoy, de esa dimensión no la tenemos, ni siquiera una cosa como el efecto fotoeléctrico, como Einstein lo explicó. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que parece que, yo no sé, entre otras cosas, estos grandes monstruos, por ejemplo, Hegel en la filosofía, Einstein en la física, absorbieron toda la capacidad de teorización, y los otros han quedado después como desnudos, ¿no? Porque lo cierto es que ya bajó el nivel en la física, al punto que hoy se reconoce una crisis, un estancamiento de la física teórica. Eso todo el mundo lo sabe. Y aquellas grandes teorías dejaron de existir. Entonces la Academia Sueca empezó a premiar unas cosas realmente pedestres, vamos a decir, insuficientes, como se le quiera llamar, que si usted la compara con aquellos grandes logros no tienen ninguna relevancia. Cada vez cosas menos significativas desde el punto de vista físico, y sobre todo más prácticas, más relacionadas con lo práctico, ¿verdad? Quiere decir, con la ausencia de la gran teoría, de la teoría pura. Eso se murió también en la física. La física fue extinguiéndose desde el punto de vista teórico, y sencillamente hemos llegado al punto de que en el premio Nobel correspondiente a este año, pues se ha premiado una cosa ahí que no tiene nada que ver con la física, ¿verdad? Y por lo tanto fue un proceso de degradación del pensamiento teórico hasta que llegamos a este punto, ¿no? Ustedes saben que en el vídeo anterior, pues yo hablo de ese premio Nobel y doy mi opinión del premio Nobel de Física 2024, el que se otorgó a estos dos profesores universitarios, uno de la Universidad de Toronto y el otro de Princeton.
Entonces, bueno, eso es lo que le quería decir hoy, ¿verdad? Sencillamente que tengan en cuenta cómo la actividad teórica, el pensamiento teórico se fue apagando hasta el punto que hemos llegado que sencillamente no tenemos nada que premiar, porque como le dije en vídeo anterior, es una moneda de dos caras. Una cara es que los físicos no han dado pie con bola con grandes descubrimientos de dimensión teórica, y la otra es que sencillamente estamos premiando cosas, tal vez a consecuencia de lo primero, o a mí me parece que por impulso de la época, por moda también, cosas que nada tienen que ver con la física. Esta cosa de la inteligencia artificial, por ejemplo, de momento se dio un boom con la inteligencia artificial. Nadie le hacía caso a lo que estaba detrás, ¿verdad? Que era el tema de las redes neuronales y el aprendizaje automático, ese tipo de cosas. Nadie le hacía caso durante años, no le hicieron caso a eso. Y entonces resulta que producto de todas estas cosas del impacto tecnológico que tuvo este descubrimiento tecnológico de la inteligencia artificial, que si podía hacer novela, que si podía hacer esto, que podía hacer lo otro, bueno, pues de momento resulta que premiaron a los tipos que dieron la base en su momento para que se llegara a este momento en que estamos hoy de la inteligencia artificial. Eso fue lo que pasó, pero eso no es física. Y el premio es un poco oportunista, porque por ejemplo, a Einstein nunca le dieron el premio por la teoría de la relatividad. En 1905 creo que hizo la primera, la especial. Ahora tengo que ver los años, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que no se lo dieron por eso, se lo dieron por el efecto fotoeléctrico. Y, por ejemplo, a Stephen Hawking nunca le dieron un premio Nobel. Entonces, de momento, estos tipos, cuando se puso de moda el tema de la inteligencia artificial, buscaron a los tipos, estos lo desempolvaron y le dieron el premio Nobel. No, eso es muy oportunista, ¿verdad? Porque además el impacto que ha tenido la inteligencia artificial ni siquiera es tan colosal. No es tan gran cosa, por ahora no lo es. Yo no sé qué va a pasar con eso en los años venideros, ¿no? Pero por ahora no lo es. Ni siquiera hace bien las cosas. ¿Qué cosa que hace una novela? Eso no hay que ser. Usted no ha visto las traducciones, la traducción de la inteligencia artificial. Es una locura, eso no se entiende. Entonces, bueno, ellos dicen que en 10 años, ya dijo uno de los galardonados, ya la inteligencia artificial va a estar traduciendo, ¿no? A un nivel ya humano, ¿no? Como lo hacen las personas, los especialistas en esto, los traductores. Necesitan por lo menos 10 años para alcanzar ese nivel. Pero bueno, ya usted sabe mi opinión. ¿Qué inteligencia es esa que usted tiene que dedicarle 10 años para que aprenda a traducir? Usted que es el hombre, que es el verdadero ser inteligente. Entonces, a mí me parece que no tiene tanta dimensión esto, que han armado más bulla que otra cosa. Es más ruido que nueces, ¿verdad? Y bueno, pero ya lo que se hizo en el 2024 ya es una muestra clara de cómo se ha ido degradando el pensamiento teórico al punto de que ya no tenemos ni siquiera que premiar aquellas grandes cosas, aquellas grandes teorías de genios, porque ellos eran genios. Hoy el premio Nobel se lo lleva a un tipo que usted no sabe ni quién es, un cualquiera, un don nadie, dentro del mundo académico, quiero decir. Entonces, así son las cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la solución que tenemos para esto? Va a morir la teoría, va a morir el pensamiento teórico, aplastado por la tecnología, que fíjense que no es ni siquiera la práctica. La práctica es la primera que trata de aplastar la teoría, ¿verdad? Pero es que lo tecnológico no es lo que uno entiende por práctica, en el sentido que siempre ha tenido esta palabra, ¿no? Lo tecnológico obviamente tiene su peculiaridad. Muy cercano a lo práctico, lo lleva consigo, pero no es lo práctico, no se reduce a lo práctico. De cualquier manera, en la tecnología no hay esa actividad teórica, esa producción de grandes teorías que nosotros vimos en el pasado y que hoy ya no parecen encontrar lugar en nuestro mundo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, hay que esperar a vídeos posteriores en que yo pueda encontrar la solución, ¿okay? Ya les hablaré qué podríamos hacer con el pensamiento teórico, cuál es su futuro
y si en realidad ha muerto o no. Nos vemos en un próximo vídeo.